Esta semana, estimados estudiantes, tenemos un tema muy interesante en el campo de la trigonometría. Nuestro tema es ángulos en posición normal, ¿ya? Ángulos en posición normal. En este caso, estos ángulos van a tener cualquier magnitud, ¿no? O sea, puede ser que el ángulo, como ustedes ven está en la figura, se le llama ángulos en posición normal a aquellos ángulos que comienzan a partir del semieje X positivo, ¿no? Puede ser en sentido horario, antihorario, o también puede ser en sentido horario, ¿no? A esto de acá se le conoce como ángulo en posición normal. También se le llama ángulo canónico, ¿no? Diferentes nombres se le conocen. Entonces, vamos a ver un poquito más del concepto de lo que es ángulos en posición normal. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Veamos. Ángulos en posición normal. Llamado también canónico, dice, ¿no? Llamado también canónico o también llamado ángulos en posición estándar, ¿ya? Entonces, en un problema, te puede decir, ¿no? Sabiendo que tenemos un punto que pertenece, ¿no? O se ha formado por un ángulo canónico. Entonces, obviamente se está hablando de ángulo en posición normal. Dice que es aquel ángulo trigonométrico cuyo vértice coincide con el origen de coordenadas, ¿no? Este de acá vendría a ser el vértice. Este punto de acá coincide con el origen de coordenadas. Ese es el vértice del ángulo que se va a formar. Coincide con el origen de coordenadas rectangulares y su lado inicial, esto es muy importante, su lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas. Entonces, más o menos para explicarle y no avanzar tan rápido, ¿ustedes han escuchado alguna vez el sistema de coordenadas? ¿Qué significa el sistema de coordenadas? O en otras palabras, el plano cartesiano. ¿Han escuchado ustedes la palabra plano cartesiano? Me imagino que sí, ¿no? El plano cartesiano. Muy bien. El plano cartesiano está formado por dos rectas perpendiculares, ¿no? A esas rectas se le llama, pues, ejes. ¿Ya? Entonces, esto de acá, por ejemplo, este es un eje horizontal. A ese eje horizontal se le dice el eje X y es llamado el eje de las abscisas, ¿ya? Al eje horizontal, que es el eje X, se le llama eje de las abscisas. Y al eje vertical, que es el eje Y, se le llama el eje de las ordenadas, ¿ya? Entonces, acá vamos a colocar abscisas. Ya, ahí está, ¿no? Abscisas. Y acá vamos a colocar ordenadas. ¿Ya, chicos? Son los nombres que recibe, ¿no? Los ejes coordenados o también dentro de un plano cartesiano. ¿Ya, chicos? Ya. Ahora, en este plano cartesiano, como ustedes pueden ver, a este de acá, ¿no? A este punto donde se intersectan esos dos ejes, se le llama origen de coordenadas, ¿ya? O también se le llama, ¿no? Origen de sistema de coordenadas, ¿no? Es el 0,0. Me imagino que también en el colegio a ustedes le habrán hecho ubicar algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, te decían, ¿no? En el colegio, a ver, ubica el punto 2,5. Entonces tú buscabas el 2 en el eje X y el 5 en el eje Y, ¿no? Tú decías 1 y 2, por acá, profesor. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este puntito vendría a ser el punto 2,5, ¿no? Eso te enseñaron, me imagino. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Hasta ahí me dejo Sí, profe. entender? Sí. Eso le enseñaron ustedes. Ahora, este plano cartesiano, sistema de ejes coordenados, tiene 4 espacios, como ustedes pueden ver, ¿no? Tiene 4 espacios. El primer espacio está en esta parte de acá, ¿no? Esto de acá se le llama, este es el primer espacio, la cual se le llama cuadrante, ¿no? Este sería el primer cuadrante. Esto de acá sería el segundo cuadrante. Esto de acá sería el tercer cuadrante. Y este de acá sería el cuarto cuadrante. Ya, eso se cumple pues en un eje de coordenadas. ¿De ahí todo bien? ¿Sí? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos estos nombres, ¿ya? Es necesario que nosotros conozcamos estos nombres para poder entender lo que significa ángulos en posición normal. ¿Ya, chicos? Entonces, si nosotros hablamos del semieje
positivo X, ¿no? El eje, semieje X se llama, ¿no? Semieje X positivo. Si acá está el eje X, tú sabes que a partir de este punto, del origen de coordenada hacia la derecha, están toditos los números positivos, ¿no? Está el 1, el 2, el 3, el 4, así hasta el más infinito. Y hacia la izquierda, ¿quiénes están? ¿Los positivos o negativos? ¿Quién me dice? A la izquierda estarían los negativos, ¿verdad? Claro que sí. A un lado los positivos y a un lado los negativos. A la izquierda los negativos, ¿no? Acá estaría -1, por acá -2, y así hasta el menos infinito. ¿Ya? Ahora, cuando te dice semieje X positivo, ¿qué significa? Que solamente se está hablando de este espacio, ¿no? De este semieje X. ¿Ya, chicos? De este espacio. Entonces, todo aquel ángulo que comience desde este semieje X positivo se le llama ángulos en posición normal. Puede estar así, como lo ves tú acá el ángulo alfa, ¿no? Puede estar así. O también puede estar en sentido horario, ¿no? En este caso, el ángulo alfa está en sentido horario y es llamado ángulo en posición normal. ¿Por qué es llamado ángulo en posición normal? Porque comienza del semieje X positivo, como ustedes están viendo. Esto de acá es un ángulo en posición normal. ¿Ya? El sentido que tiene este ángulo es sentido antihorario. Vamos a colocar acá antihorario. Horario, ¿eh? Antihorario. Y generalmente, por convención, al ángulo que está en sentido antihorario, se le coloca pues el signo positivo, ¿no? Por esa misma razón, acá abajito dice, ¿no? El ángulo alfa es el ángulo en posición normal positivo. ¿Y dónde cae? Cae en el segundo cuadrante. Este punto de acá pertenece al segundo cuadrante. ¿Me dejo entender? Ahí pertenece al segundo cuadrante. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ahora, el otro, por ejemplo, en este caso, ¿no? El ángulo beta, el sentido es diferente, ¿no? El sentido ya no va hacia allá, sino va hacia ese otro lado, ¿no? A este sentido se le llama, pues, sentido horario. Y por convención de matemáticos, se estableció, pues, que el sentido horario generalmente se le va a colocar el signo negativo, ¿ya? Entonces, el sentido horario se le coloca, pues, el signo negativo. Por esa misma razón, este ángulo es un ángulo de posición normal llamado negativo. Y en este caso, el punto de acá ha caído en el tercer cuadrante. Este espacio pertenece al tercer cuadrante. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿no? Si yo tengo acá un eje de coordenadas, cualquiera, este es el eje X, y este es el eje Y, yo te digo, ¿no? A ver, yo te pregunto una cosa, ¿no? Por ejemplo, este ángulo de acá, vamos a colocarle ángulo beta. ¿Ese ángulo beta será un ángulo en posición normal? ¿Qué me dices tú? ¿Sí o no? A ver, ¿será un ángulo en posición normal? A ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Sí o no? Harold Isidro me dice que no. ¿Qué dicen los demás? ¿Será un ángulo en posición normal? A ver, respondan. Quisiera que respondan los demás. ¿Es o no es ángulo en posición normal? ¿Ustedes qué dicen? Ahí algunos me dicen que sí, algunos también me dicen que sí. Bueno, según la definición, solamente va a ser ángulo en posición normal aquel que comience del semieje X positivo. Entonces, este punto inicial no está en el semieje X, está en el semieje Y. Está comenzando desde el eje Y, ¿no? Como ustedes están viendo. Entonces, no cumple con esta definición. Como no cumple, como no comienza desde el semieje X positivo, entonces esto de acá no es un ángulo de posición normal. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿no? Te pueden presentar así preguntas, ¿no? Verificar qué ángulo está en posición normal. Entonces, tú tienes que tener en cuenta que todo ángulo en posición normal siempre comienza del semieje X positivo. De ahí comienza. Me dejo entender, ¿verdad?
¿Sí? Entonces voy a borrar todo esto porque parece un garabato, pero yo me dejo entender hasta en este momento, ¿no? O sea, que todo aquel que comience de semieje X positivo es ángulo en posición normal, ¿no? Bueno, este ángulo teta puede ser esto de acá, vamos a colocarle pues 90 grados, bueno, es un ángulo de 90 grados, también decimos que es un ángulo en posición normal. ¿Por qué? Porque comienza desde el semieje X positivo. ¿Te das cuenta, no? ¿Ya? Entonces, todo aquel, si comenzamos a las 6, no, termina a las 7:30, ¿ya? 1:30. Atento, Patrick, ¿ah? Te voy a preguntar, quiero que estés atento, por favor. Atienda la clase, ¿ya? ¿Sí? Patrick, a ver. Entonces, acá tenemos lo siguiente, estimados estudiantes. Todo aquel ángulo que comience el semieje X positivo se llama ángulo en posición normal, ¿ya? Profesor, y si está en el semieje X negativo, no sería ángulo en posición normal. Sería cualquier otro tipo de ángulo, pero menos ángulo en posición normal. Entonces, según la definición, sí o sí tiene que comenzar desde aquí. Ya sea en sentido horario o sentido antihorario. Ahora, por ejemplo, ¿no? Yo dibujo esto de acá. Yo te digo una cosa, voy a poner otro caso. A ver, acá cayó este ángulo. Pregunta, este ángulo vamos a colocar el ángulo beta. ¿Este ángulo beta en qué cuadrante está? ¿O en qué cuadrante cae? ¿Dónde está su punto final? ¿En qué cuadrante está su punto final? ¿Alguien me podría decir? Fernando me dice en el tercer cuadrante. ¿Qué dicen los demás? ¿Estás seguro? A ver. Chicos, este ángulo de acá no cae en ningún cuadrante en realidad. ¿Por qué? Porque ha caído solamente en un eje, nada más, en este punto. Y este punto no pertenece ni siquiera al tercero ni al cuarto. Hay que tener también mucho cuidado en eso, ¿no? En este caso, esto sí es un ángulo en posición normal, pero no cae en un cuadrante. Muy bien, ¿ya? Entonces, no es punto medio. Vamos a decir que en este caso es cae ¿no? En un ángulo, pues, que más adelante nosotros vamos a ver también, ¿ya? Coterminante. Chicos, no, eso no es. Muy bien, entonces, esto de acá no cae en ningún cuadrante, pero sí sería ángulo en posición normal. ¿Por qué sería ángulo en posición normal? Porque comienza del semieje X positivo, ¿ya? Aunque no caiga en ningún cuadrante. Me dejo entender, ¿no? A esto se le conoce como ángulos cuadrantales, que más adelante también vamos a verlo nosotros, ¿no? Ángulos cuadrantales, ¿ya? Pero esto de acá también es un ángulo en posición normal. No cae en ningún cuadrante, pero sí comienza del semieje X positivo, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Entonces, hasta aquí el concepto, queda claro el concepto de lo que significa ángulos en posición normal, estimados estudiantes. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Vamos a continuar con el siguiente concepto, ¿no? Dentro de lo que es ángulo en posición normal. A ver, dice, razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Entonces, supongamos que este ángulo de acá, vamos a colocar el ángulo alfa, este es el eje de coordenadas. En este caso nos encontramos en el primer cuadrante, ¿no? Estamos en el primer cuadrante. Entonces, se ha colocado el ángulo alfa y eso cae en el punto, pues, X, Y, como ustedes pueden ver, ¿no? X, Y. ¿Qué significa eso? Que esta medida de acá vale X, ¿no? Incluso 0 la he puesto. Y esta medida acá valdría, pues, Y, ¿no? A esta distancia que parte desde el origen de coordenadas hasta este punto se le conoce como radio vector. ¿Ya? A esta distancia se le conoce como radio vector. Y ustedes recordarán, estimados estudiantes, ustedes recordarán
que si tú tienes un triángulo rectángulo, puedes aplicar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de cada cateto, como ustedes pueden ver, ¿no? O sea, x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora, yo te pregunto una cosa, estimados estudiantes. Yo te pregunto una cosa. Si acá está el ángulo alfa, ¿cuál vendría a ser el cateto opuesto? ¿Y o X? A ver, si aquí está el ángulo alfa, ¿cuál sería el cateto opuesto? ¿Qué me dice? Y, ¿verdad? Muy bien, Geroldo. Entonces, esto de acá vendría a ser el cateto opuesto. Vamos a colocar acá. Vamos a colocar acá cateto opuesto. El cateto adyacente obviamente sería la X, ¿no? Cateto adyacente. Y la hipotenusa sería el radio vector. Eso de ahí sería la hipotenusa. En otras palabras, es como si estuvieran cambiando de nombre, ¿no? Es como si fuese, en vez de colocar cateto opuesto, lo hayan colocado Y, ¿no? Como una especie de apellido, ¿no? En vez de colocar cateto adyacente, se haya colocado la letra X, ¿no? Y en vez de colocar hipotenusa, hemos colocado en este caso radio vector. O sea, que si yo quiero calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa, o sea, el seno de alfa, el coseno de alfa, ¿no? La tangente de alfa. Si quiero calcular las razones, bueno, vamos a ver, no me alcanza espacio, pero vamos a pintar esto acá. Un momento, por favor. Ya, ahora, si quiero calcular, por ejemplo, ¿no? En este caso, tangente, cotangente de alfa, secante y cosecante, ustedes ya habían aprendido, estimados estudiantes, ¿no? Ya habían aprendido que el seno era igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? El coseno era igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso es lo que ustedes habían aprendido, pues, en clases pasadas. La tangente era igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente era igual, pues, era al revés de la tangente, ¿no? Si la tangente de cateto opuesto al cateto adyacente, entonces, lo opuesto sería la cotangente, ¿no? O sea, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes ya habían aprendido, ¿verdad? Hasta ahí, ¿recuerdan esa parte? Por favor, me confirman. Hasta ahí, ¿recuerdan? ¿Sí? Muy bien. Ahora, como hemos dicho que se está cambiando de nombre, o sea, en este caso, al cateto opuesto, en vez de colocar cateto opuesto, ahora lo vamos a colocar Y. Entonces, en este caso sería así, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa también lo puedes colocar como Y sobre la hipotenusa. En este caso se está cambiando por el radio vector sobre R. ¿Te das cuenta, no? O sea, seno de alfa es Y sobre R. Coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, en otras palabras, X sobre R. O sea, ves que estamos cambiando de nombre nada más, ¿no? Le estamos cambiando de letra. ¿Te das cuenta, no? Tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, sería Y sobre X. Y lo demás viene a ser al revés, ¿no? Por ejemplo, la cotangente es al revés de la tangente, entonces acá sería X sobre Y. Acá secante es al revés, lo opuesto del coseno, entonces acá sería R sobre X. Y la cosecante vendría a ser lo opuesto del seno. En este caso sería Y sobre R. Perdón, R sobre Y. R sobre Y. Ahí un lapsus. R sobre Y. ¿Ya? Muy bien, acá está el R y acá Y. Ya, chicos, eso es lo que estaría cambiando en este caso. Solamente vamos a trabajar con estos, ¿no? Vamos a decirle, ¿no? Con estas palabras, con estas letras, con la ordenada que es Y, con la abscisa que es X y con el radio vector. ¿Ya, chicos? Con eso de ahí vamos a nosotros a trabajar. ¿Me dejo entender, estimados estudiantes? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Ya? Entonces, con eso vamos a trabajar. Por ejemplo, ¿no? Muy bien, excelente. Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver, más adelante vamos a ver un ejemplo. Acá no me alcanza espacio para hacer ejemplos. Pero antes de eso, quiero justamente mencionarles lo que hace un momento hemos hecho, ¿no?
Acá está el ángulo X, Y, y acá está pues todo lo que... Ahora, acá está cosecante, ¿ah? No te vayas a confundir. Profesor, usted dijo otra cosa, ahí está todo lo que les acabo de enseñar. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso les estoy mostrando una propiedad muy importante, ¿no? Nota, llamamos ángulos coterminales. ¿Qué significa ángulos coterminales? Son aquellos ángulos trigonométricos en posición normal que terminan en un mismo punto. Por ejemplo, este ángulo alfa, que está en sentido antihorario, termina en el tercer cuadrante. Y aparte también termina en este punto, ¿no? Y este ángulo teta, que también es un ángulo en posición normal, y en este caso es un ángulo en sentido horario, también termina en ese punto. Entonces, a estos dos ángulos se le llama ángulos coterminales, porque los dos terminan en un mismo punto. ¿Me dejo entender? Los dos terminan en un mismo punto. Las medidas de los ángulos no son iguales, pero los dos terminan en un mismo punto, como ustedes pueden ver. Entonces, ¿qué propiedad se cumple en este caso? Pues que si yo sumo, por ejemplo, el ángulo alfa menos, en este caso, el ángulo teta, ¿por qué pongo menos, profesor? Porque está en sentido horario. En sentido horario se coloca pues signo negativo. ¿Ya? Menos el ángulo teta, entonces eso de ahí va a ser igual a 360. ¿Ya? Donde acá pertenece a los enteros. Ahora, cuando dos ángulos son coterminales, en este caso los dos, las razones trigonométricas del ángulo alfa van a ser iguales a las razones trigonométricas del ángulo teta. O sea, en otras palabras, el seno de alfa va a ser igual al seno de teta. El coseno de alfa va a ser igual al coseno de teta. Y así sucesivamente, ¿no? La tangente de alfa es igual a la tangente de teta y así más adelante, ¿no? Entonces yo te digo, por ejemplo, ¿no? A ver, yo te digo, a ver, ubica el punto, vamos a colocar el punto P, que es menos 2,3, y calcula, vamos a colocar la tangente, vamos a colocar ya, la tangente del ángulo alfa, ¿no? Sabiendo que el ángulo alfa termina en este punto, supongamos, ¿ya? Entonces acá voy a dibujar, pues, ¿no? Mi plano cartesiano. Vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Aquí están los dos ejes. Acá está el eje X. Acá está el eje Y. Y yo voy a ubicar este punto de acá. Menos 2,3. Menos 2 siempre va a ser la X. O sea, la primera componente siempre es X. Y la segunda componente siempre es Y. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a ubicar eso, ¿ya? Menos 2 en X. Menos 1, menos 2. Acá está el menos 2. ¿Ya? Acá está menos 1, acá está menos 2. Y 3 en Y. Acá colocamos el 1, el 2 y el 3. ¿Ya? Entonces ahí está, 3 en Y. Entonces, este punto de acá, este puntito de acá, vendría a ser el punto que me están pidiendo colocar, ¿no? Sería el punto menos 2,3. Entonces ahí construimos el ángulo de la cual me están pidiendo calcular la tangente de este ángulo alfa. ¿Ya, chicos? Me están pidiendo calcular la tangente de ese ángulo alfa. Entonces, recordamos, nosotros sabemos nosotros que la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí o no? Pero nosotros habíamos cambiado de nombre al cateto opuesto. En vez de colocar cateto opuesto, ¿qué lo colocábamos? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué letra le colocamos? ¿X, Y o R? A ver, ¿qué me dice? A ver, en vez de colocar cateto opuesto, era Y, ¿verdad? Muy bien. Cateto opuesto es Y. ¿Y cateto adyacente, profesor? Cateto adyacente es el X. ¿Te das cuenta, no? En otras palabras, yo tengo que saber cuánto es Y sobre X. Es lo que me están pidiendo. Y sobre X. Tangente X, Y sobre X. Y casualmente ya me están dando el valor de Y y el valor de X, ¿no? Acá el X, según el dato que me dan, vale menos 2. Y el Y, según el dato que nos están dando, vale 3. Reemplazamos entonces en lo que nos están pidiendo, Y sobre X sería pues 3 entre menos 2. Y 3 entre menos 2 también se puede colocar así como menos 3
medio, ¿no? Cualquiera de los es lo mismo. Chicos, pregunta hasta ahí, ¿todo claro? ¿Se entiende la idea? A ver, me dejo entender hasta aquí, estimados estudiantes. Solamente está para recordar, pues, esas razones trigonométricas, pero con los otros nombres, ¿no? Con Y, X y R, ese radio vector, ¿ya? Entonces, si esta parte se ha sido entendida, entonces a partir de ahora, los siguientes ejercicios van a ser recontra fáciles. Vamos a ver. Primer ejercicio, dice aquí, se tiene un ángulo en posición normal. Entonces, nosotros cuando nos dicen ángulo en posición normal, ya sabemos que ese ángulo comienza del semieje X positivo, cuyo lado final pasa por este punto de acá, el menos 1,5. Ya sé dónde está el punto, que es el lado final. ¿Ya? Calcular el valor de la tangente de teta. Entonces, lo que tendrías que hacer en este caso, estimado estudiante, es dibujar tu plano cartesiano, ¿no? Tu plano cartesiano y colocar pues ese punto, ¿no? Menos 1,5, ¿ya? Vamos a dibujar el plano cartesiano. Atentos, por favor. Un momento. Vamos a colocar con el color rojo. Acá dibujamos el plano cartesiano. A ver, está un poco chueco. Ahí está. Ahí está el eje Y, como ustedes están viendo. Acá está el eje Y. Y por acá está el eje X. Acá está el eje X, ¿ya? Acá está el eje X y acá está el eje Y, ¿no? El eje X, ¿cómo se llamaba? Alguien que me diga, por favor, ¿cómo se llama el eje X? ¿Con qué otro nombre le conocemos al eje X? A ver, se le llama el eje de las abscisas, muy bien. ¿Y al eje Y, cómo se le llama? Al eje de las ordenadas, ¿no? Al eje de las ordenadas. Muy bien, excelente, estimados estudiantes. Entonces, si yo quiero ubicar este punto, menos 1,5, menos 1 está en X, ¿no? Menos 1 está en X. Y el 5 está en el eje Y, ¿no? Eso lo vamos a ubicar. ¿Me podrías decir ese punto a qué cuadrante pertenece? Más o menos para que vayamos practicando. El punto menos 1,5, ¿a qué cuadrante pertenece? ¿Al primero, al segundo, al tercero o cuarto? A ver. Al segundo cuadrante. Muy bien, vamos a verificar entonces. A ver. Acá colocamos menos 1 y acá el 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Este puntito de acá vendría a ser el punto menos 1,5. Y efectivamente este punto obviamente se encuentra en el segundo cuadrante. Claro que sí. Muy bien, dibujamos ahí pues el ángulo, ¿no? El ángulo que se ha formado en este caso es el ángulo teta. Ahí está el ángulo teta, como ustedes están viendo. Y me piden calcular en este caso la tangente de ese ángulo teta. Entonces yo quiero saber, ¿no? ¿Cuánto sería el ángulo teta, ¿no? O la tangente, ¿no? La tangente del ángulo teta. Ya, en términos de X, Y R, ¿a qué es igual la tangente de teta? ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién me dice? Vendría a ser igual a, muy bien, sería Y sobre X. La tangente de teta es igual a Y sobre, muy bien Patrick, muy bien Haroldo, excelente. Es igual a Y sobre X, excelente, claro que sí. En este caso voy a identificar quién es Y y quién es X. Acá vemos que X es igual a menos 1. Y vemos que Y es igual a 5. ¿Qué hacemos? Reemplazamos nada más. Tangente del ángulo teta va a ser igual a Y, que vale 5, y X, que vale menos 1. Entonces yo te digo, ¿no? ¿Cuánto es 5 entre menos 1? Eso de ahí será igual a menos 5. Y listo, Calixto, hemos terminado ese pequeño ejercicio. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Se entiende la idea? A ver, chicos. Sí, está recontra sencillo. ¿Ya? Entonces, puede ser que te pidan eso, ¿no? Que te pidan la tangente, ¿no? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, en este mismo ejercicio? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, en este mismo ejercicio, si te hubiesen pedido, por ejemplo, el seno del ángulo teta, ¿no?
Acá no me piden, ya en el ejemplo no me piden, pero supongamos que me estuvieran pidiendo el seno del ángulo θ. Nosotros sabemos que el seno del ángulo θ respecto a X, Y y R, ¿a qué vendría a ser igual? ¿Alguien se acuerda? Lo que hace rato hemos visto, el seno de un ángulo, ¿a qué es igual? A ver, es igual a... Claro, ese es cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien, Alexander. Muy bien, excelente. Pero ya encontrándonos con términos de X, Y y R, o sea, cambiándole de nombre, sería Y sobre R. Muy bien, Alexander. Excelente. Entonces, el seno del ángulo θ sería Y sobre R, efectivamente. Muy bien. Profesor, pero en este caso, nosotros no tenemos cuánto vale R, solamente tenemos el valor de Y. Entonces, ¿alguien me podría decir cómo yo podría encontrar el valor de R? Si no lo tengo, no me están dando el valor de R. Entonces, ¿cómo yo encuentro ese valor? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? A ver, aplico la relación. A ver, ¿qué aplico? Para encontrar el valor de R. ¿Quién me dice? A ver, hace un momento hemos visto, ¿no? Pitágoras, muy bien, excelente Isidro, excelente Fernando. Vamos a aplicar Pitágoras. ¿Qué te decía Pitágoras? Te decía pues que radio vector al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces acá reemplazamos, ¿no? Radio vector al cuadrado va a ser igual, pues x que vale menos 1, vamos a colocar acá menos 1 al cuadrado, más y que vale 5 al cuadrado, y resolvemos todo eso, vamos a ver cuánto sale, ¿ya? Menos 1 al cuadrado, menos 1 por menos 1, 1 positivo, más 5 al cuadrado, 25. Sumamos estos dos valores, hacemos un esfuerzo mental, y vendría a ser igual, r al cuadrado es igual a 26. Es igual a 26. Y finalmente tenemos que r es igual a la raíz cuadrada de 26. Ya tenemos el valor de r, mira. Ya tenemos el valor de r que vale raíz cuadrada de 26. ¿No? Ya tenemos raíz cuadrada de 26. Entonces reemplazamos nada más y queda listo nuestro resultado. Y valía 5, entonces colocamos acá 5 sobre raíz cuadrada de 26. Muy bien, ahí quedaría nuestro ejercicio. Profesor, pero a mí me enseñaron pues que la raíz cuadrada no puede estar en el denominador. Entonces, ¿qué puedo hacer para que ya no esté en el denominador? Fácil. Multiplica por el mismo valor, o sea, vas a multiplicar por el mismo raíz de 26 abajo, y para que no altere, arriba también vas a multiplicar por lo mismo. ¿Ya? Para que no altere. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente, ¿no? Que el seno del ángulo θ va a ser igual, arriba, 5 por raíz de 26, o sea, 5 raíz de 26, y abajo, ¿qué tenemos? Raíz de 26 por raíz de 26. Sería solamente 26. ¿Ya, chicos? Y ahí quedaría. Ya no tendrías ninguna raíz en el denominador. ¿Ya, chicos? Profesor, ¿por qué sale 26 abajo? Claro, cuando tú tienes, por ejemplo, 2 raíz de 5 por raíz de 5, por ejemplo, supongamos, ¿no? Eso va a ser 5 de frente, ¿no? ¿Ya? Simplemente se le borra la raíz cuadrada y listo. Y eso queda el resultado. ¿Ya, chicos? Bien, eso es lo que, más o menos, si es que me pidiese, ¿no? El seno del ángulo. En el ejercicio solamente me pedían la tangente, ¿no? O sea, y sobre x, ¿no? Y sobre x. Pero en este caso, pues, les he planteado qué pasaría, ¿no? Si es que nos tocase el seno del ángulo θ. ¿No, chicos? Muy bien. ¡Excelente! Vamos a continuar con el siguiente ejercicio y yo voy a esperar a partir de ahora la participación de cada uno de ustedes, estimados alumnitos. ¿Ya? A ver, siguiente. Pregunta, para poder continuar, ¿hasta aquí todo claro? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, ¿no? Está todo sencillo, claro. A ver, por ejemplo, esto de acá. Mira, el ángulo que tú estás observando es mucho mayor, pues, a 360 grados, ¿no? Porque está dando dos vueltas prácticamente, ¿no? Una y dos, ¿no? No tanto dos vueltas, ¿no? Una vuelta y una cierta cantidad de ángulo, ¿no? Es el ángulo beta. ¿Y en qué cuadrante cae? ¿Ese ángulo en qué cuadrante ha caído? Primero, segundo, tercero, cuarto. Está en el tercer cuadrante, ¿verdad? Muy bien, tercer cuadrante, ¿no? Entonces, acá, fíjate bien, ¿no? En el tercer cuadrante, los dos valores X y Y son negativos, ¿no?
Me piden calcular el seno del ángulo beta. Primero hay que identificar quién es X, ¿no? ¿Quién es X? X sería menos 2, profesor, ¿no? ¿Quién es Y, profesor? Y vendría a ser igual a menos 1, ¿no? Faltaría calcular R, ¿no? R, ¿cómo se calcula? Por la relación pitagórica, por Pitágoras. R al cuadrado es igual a menos 2 elevado al cuadrado más menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sale? Menos 2 al cuadrado. Cuando tienes exponente par, pues esto se convierte en positivo, ¿no? Sería 4 más menos 1 al cuadrado. Entonces acá sería 1. ¿Te das cuenta, no? Sería 1. Claro, muy bien. Esa es la relación de Pitágoras, ¿no? Relación pitagórica. Entonces acá sería, pues, ¿no? R al cuadrado va a ser igual a 5, por lo tanto R va a ser igual a raíz cuadrada de 5. Pues ya hemos calculado el valor de R, ¿no? R es raíz cuadrada de 5, como ustedes pueden ver. Basta que tenga estos tres valores, X, Y y R, ya puedo calcular cualquier razón trigonométrica que me pidan. Ya puedo calcular cualquier razón trigonométrica que me pidan. ¿Ya? Entonces, en este caso me están pidiendo pues el seno del ángulo beta. Y nosotros sabemos que el seno del ángulo beta es igual a ¿qué cosa? A ver quién me dice. Sí, esos datos son importantes. Estos datos son importantes. Y sobre R, muy bien. Entonces, el seno de un ángulo es igual a Y sobre R. Muy bien. Entonces, ahí colocamos ahí Y sobre R. ¿Ya? Teniendo en cuenta, pues, que Y es el cateto opuesto y R es la hipotenusa, ¿no? Y sobre R. Muy bien. ¿Y cuánto vale? Menos 1, profesor. Colocamos ahí menos 1. ¿Y cuánto vale R? Vale raíz de 5. Y listo, Calixto, hemos terminado. Profe, pero usted dijo que cuando había un denominador que era raíz cuadrada, eso lo podríamos convertir, ¿no? De tal manera que abajo ya no esté ninguna raíz cuadrada. Claro que sí, no hay problema. Multiplica arriba por raíz de 5 y multiplica abajo por raíz de 5. Y así, esa raíz de abajo estaría desapareciendo, ¿no? En el denominador. ¿Ya? Entonces acá tendríamos el seno del ángulo beta. Tendríamos arriba menos 1 por raíz de 5 sería menos raíz de 5. Y abajo tendríamos raíz de 5 por raíz de 5. A ver, ¿cuánto es raíz de 5 por raíz de 5? ¿Quién me dice? A ver, raíz de 5 por raíz de 5. A ver, yo te pregunto. 5, muy bien, Geraldo. Muy bien, vale 5, ¿no? Abajo tendríamos 5, efectivamente, ¿no? Eso de ahí vendría a ser igual a 5. Nuestra respuesta sería entonces raíz menos raíz de 5 y abajo sobre 5. Y listo. Ahí terminaría pues este resultado, estimados estudiantes. ¿Ya? No es nada complicado, como ustedes pueden ver. Es recontra sencillo, papayita, ¿no? Entonces, lo único que tienes que conocer es cuánto vale X, Y y R. Y con eso, calculas todas las razones. Son muy importantes. Interesante, ¿verdad? Facilísimo, ¿verdad? Vamos a continuar con más ejercicios. Más ejercicios. ¿Ya? A la 1, a las 2 y a las 3. A ver ahí, estimados alumnitos. Tenemos el punto menos 1,3 pertenece al lado final de un ángulo canónico. Profesor, ¿qué significa ángulo canónico? Recuerden que ángulo en posición normal también recibe el nombre de ángulo canónico. Ese es otro nombre, ¿no? El otro nombre del ángulo en posición normal, ¿no? Así que no se asusten cuando ven un nombre diferente, ¿ya? Entonces, dibujan inclusive ese punto donde cae y calculan esto acá. ¿Qué te parece si te doy pues un minuto para que puedas resolverlo tú solito? ¿Qué te parece? ¿Ya? Entonces voy a contar a la 1, a las 2 y a las 3. Comenzamos.
Muy bien, chicos, ¿qué tal les está yendo en este ejercicio? ¿Está difícil? ¿Está fácil? A ver, inténtalo, por favor. Bueno, vamos a tratar de resolverlo, ¿no? Primero ubicamos este punto menos 1,3. No es necesario graficarlo, pero nosotros vamos a agarrar costumbre de la gráfica, chicos, porque en realidad más adelante vamos a encontrar el significado de por qué es necesario graficar. Seguramente en física también su profesor les ha dicho que siempre cuando tengan un problema, siempre traten de dibujarlo, ¿no? Para que sea mucho más entendible, ¿no? Al momento de interpretar. Entonces acá vamos a dibujar el eje de coordenadas. Recuerda que el eje vertical es el eje de las ordenadas, o sea, es el eje Y, ¿no? El eje horizontal es el eje de las abscisas, ¿no? Ahí está. El eje de las abscisas, y este es el eje X. Chicos, entonces en un punto, la primera componente la vas a ubicar en el eje X, y la segunda componente la vas a ubicar en el eje Y. Vamos a ubicar entonces el menos 1,3, ¿ya? El menos 1,3. Acá está el menos 1, y acá está el 3. 1, 2 y 3. Este puntito de acá es lo que vamos a colocar ahí. Menos 1,3. Menos 1,3. Listo, ahí está el punto P. Entonces dibujamos el ángulo, pues, que en este caso sería el ángulo alfa. Alfa, ahí está, ¿no? Muy bien. Respecto a esto de acá, tendríamos que ubicar quién es X, quién es Y, y si se puede calcular el valor de R también, ¿no? Entonces, en primer lugar, el valor de X vendría a ser igual a menos 1, ya tenemos el valor de X. El valor de Y, en este caso, pues sería el 3, ¿no? Como ustedes están viendo. Luego, tenemos también el valor de R. ¿Y cómo calculamos el valor de R? ¿Alguien lo quiere resolver? ¿Cuánto vale R? A ver, por ahí me dice menos 7, ¿estaría correcto? A ver, estaría correcto el valor de R. ¿Cuánto sería el radio vector? Recuerden, chicos, que cuando se habla del radio vector, estamos hablando de un valor, pues, positivo, porque es una distancia. Entonces, ¿cómo se calcula? Al cuadrado, ¿no? R al cuadrado va a ser igual a menos 1 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. R al cuadrado es igual menos 1 al cuadrado. Recuerda que cuando un número negativo está elevado a un exponente par, eso de ahí se vuelve positivo. O sea, sería igual a 1. Más 3 al cuadrado es igual a 9. Haciendo un esfuerzo mental, sumamos, acá sería 10. Y finalmente, el valor del radio vector sería raíz cuadrada de 10. Ya tenemos el radio vector. Justamente los tres, ¿no?, elementos que necesito saber para poder calcular las razones trigonométricas que me están pidiendo. En este caso, las razones trigonométricas que me están pidiendo es la secante y la tangente. Recordamos qué cosa es la secante, ¿no? La secante era, bueno, anteriormente hipotenusa sobre cateto adyacente. Pero en este caso va a recibir el nombre de R sobre X. ¿Me dejo entender? Es lo mismo. Hipotenusa sobre cateto adyacente es R sobre X. Y la tangente, recuerden bien, es Y sobre X. Listo, ¿no? No se vayan a olvidar, por favor. Ahí están los elementos. Reemplazamos rápidamente y ya tendríamos nosotros el resultado. Entonces, R vendría a ser igual a raíz cuadrada de 10 multiplicado por la secante, que es R sobre X. R vale raíz cuadrada de 10. X vendría a ser igual a menos 1 menos tangente de alfa. Tangente de alfa, ¿no? Entonces vamos a ver, es Y sobre X. Y vale 3 y X vale menos 1. Listo, vamos a ver cuánto sale, estimados alumnitos. A ver, chicos, yo te pregunto una cosa. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 10 por raíz cuadrada de 10? ¿Qué me dice? Raíz cuadrada de 10, 10. Muy bien, Fernando, muy bien, Haroldo, muy bien. Alexandre, Patrick, muy bien. Eso de frente ya es 10. Sobre menos 1, ¿no? 10 sobre menos 1, al final queda pues menos 10, ¿ya? 10 entre menos 1, menos 10. Acá, menos por menos. ¿Cuánto es menos por menos? ¿Quién me dice? Menos por menos, más. Muy bien, excelente. Eso es más. Entonces acá colocamos más.
y bajamos pues el 3. Listo, está listo. Ahora tenemos menos 10 más 3. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuánto es menos 10 más 3? A ver. Menos 7. Efectivamente, eso sería el resultado. Menos 7. Sería pues menos 7. Listo, hemos terminado. Ahí es el resultado. Confirmado, menos 7. Pregunta hasta aquí, ¿se está entendiendo? Jóvenes, a ver, por favor, me confirman si hasta aquí todo está claro. A ver, confírame. Confírame, profe, sí, está bien claro. Excelente, ¿no? Muy bien. Facilísimo, ¿verdad? Efectivamente. Está recontra sencillo. ¿Ya? Está recontra sencillo, no es nada complicado, como ustedes pueden ver. ¿Ya? Vamos a continuar con más ejercicios. Vamos a continuar con más ejercicios. ¿Ya? El siguiente, a la 1, a las 2 y a las 3. Número 4. A ver, dijo el ciego. Ahí, chicos. Bueno, en este caso ya me están dando la gráfica, o sea que ya no es necesario que nosotros dibujemos. Ya nos están dando la gráfica hasta los ejes coordenados. Me está dando el ángulo en posición normal, que en este caso el sentido es horario, como ustedes están viendo. Es un ángulo negativo, como ustedes ven. Y me dan pues el punto donde cae, ¿no? El punto menos 2,3 que está en el segundo cuadrante. Entonces, de acuerdo a esta imagen que nos está presentando, nos piden calcular todo esto, ¿no? Calcular el valor de Q, que es igual a raíz de 13 por coseno del ángulo teta, más 2 por tangente del ángulo teta. Entonces, ¿qué te parece si te doy 1 a 2 minutos máximo para que tú solito puedas calcularlo, ¿no? Porque acá ya está dibujado ya. Ustedes solamente calculen X, Y y R y ya se termina, pues, solamente estarían reemplazando nada más. ¿Ya? Entonces te doy 1 minuto para resolver. 1, 2 y 3. Comenzamos. Bueno, chicos, ¿cómo van? ¿Ya está resuelto? ¿No está resuelto? Está recontra sencillo también, estimados alumnos. A ver, yo te pregunto una cosa. ¿Cuánto vale X? Rápido, a ver, ¿quién me dice? X, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale X? Menos 2, muy bien, obviamente, ¿no? Ahí está, menos 2. ¿Cuánto vale Y? Rápido. Y igual a 3, muy bien. Y igual a 3. ¿Qué faltaría? Faltaría encontrar R, profe. ¿Y cómo encontramos R? Por la relación pitagórica. Algunas seguramente ya encontraron el valor de R. Raíz de 13, me dicen, 13 raíz de 13. Vamos a verificar entonces, a ver. Vamos a verificar, a ver, tenemos R al cuadrado es igual a, bueno, en este caso pues a menos 2 al cuadrado más 3 elevado al cuadrado, ¿no? Así que R al cuadrado es igual a 4 positivo más 9, 9 más 4, 13,
y obviamente es raíz de 13. Muy bien. Raíz de 13. Ya tiene los tres valores. Mira, vas a reemplazar nada más y tienes prácticamente la respuesta. Q es igual a raíz cuadrada de 13 multiplicado por el coseno. Recuerda que el coseno, ¿a qué es igual? Es igual, profesor, cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, pues, sería X sobre R. Y la tangente es igual a Y sobre ¿cuánto? Y sobre X, profe. Listo. O sea, reemplaza los datos y ya tienes toda la respuesta, joven. ¿Ya? Acá sería raíz de 13 multiplicado por el coseno. El coseno es menos 2 sobre R, que vale pues raíz de 13. Ahí está, menos 2 sobre raíz de 13, más 2 veces la tangente. Tangente es igual a Y sobre R, ¿no? O sea, perdón, Y sobre X, perdón. Acá sería 3 sobre menos 2. Listo, que listo. Vamos a ver qué es lo que sale al final. Raíz de 13 con raíz de 13 se elimina y solamente te quedaría el menos 2 que está acá. Ahora, bueno, si tú, pues, este signo más con este signo menos pueden multiplicarse, también dividirse, ¿no? Más entre menos, ¿cuánto sale? Menos, ¿verdad? Menos. El 2 con el 2 se simplifica y solamente te queda el 3. O sea, te quedaría solamente menos 2 menos 3. ¿Cuánto sale menos 2 menos 3? Menos 2 menos 3, menos 5. ¿Ah? Menos 5. Menos 2 menos 3 sale menos 5. Y ahí estaría terminando nuestro resultado. Fácil, no es nada complicado, como ustedes pueden ver. Y así se resuelve este tipo de ejercicio de ángulos en posición normal. Facilísimo, ¿verdad? Obviamente recontra sencillo, ¿verdad? Facilísimo. Entonces acá no es nada complicado como ustedes han podido observar. Entonces, lo único que tendrían que encontrar son estos tres valores y calcular lo que te están pidiendo, ¿no? Recordar, obviamente, estas razones, ¿no? Estas razones que hemos aprendido el día de hoy. Ya tienen, ¿no? Estas cositas son, pues, regla de signos, ¿no? Eso también tienen que aprender ustedes recordar un poco también, ¿no? Respecto a regla de signos. ¿Ya? Muy bien, continuamos con más ejercicios. Vamos a continuar con más ejercicios. Espero pues que hasta aquí estén entendiendo. Siguiente ejercicio, a la 1, a las 2 y a las 3. A ver, calcular el valor de n, dice, ¿no? Que es igual a raíz cuadrada de 29 por seno de este ángulo phi más 2 veces tangente de phi, ¿no? Ahora, yo te pregunto una cosa, ¿es parecido al anterior? Sí, profesor, es recontra parecido al anterior. ¿Ya? Recontra parecido al anterior. Entonces, esto acá también te va a dar 2 minutos para que tú lo hagas. 2 minutos para que tú lo hagas. ¿Ya? A la 1, a las 2 y a las 3. Comenzamos.
Muy bien, ya tenemos resultados, estimados estudiantes. Algunos ya me dieron los resultados. Muy bien, felicidades, ¿ah? Felicidades, excelente. Entonces, efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Primero, lo que vamos a calcular en este caso, pues, es los valores de X, Y y R. Nada más, eso siempre tenlo en presente, ¿no? X, ¿cuánto vale? X vale menos 2. Y, ¿cuánto vale? Y vale 5. A los que calcularon el valor de R, ¿cuánto vale el valor de R? A ver, ¿quién me dice? El valor de R, así al ojo nada más. ¿Cuánto vale el valor de R? El radio vector. ¿Mm? Raíz cuadrada de 29 o raíz cuadrada de 19, ¿no? Raíz cuadrada de 29, ¿verdad? Muy bien, excelente, ¿no? Raíz cuadrada de 29. Recuerden que el radio vector es una distancia. La distancia es esta, ¿no? Esta distancia de acá es el radio vector. ¿Ya, chicos? Es el radio. ¿Ya? Y esa distancia es raíz cuadrada de 29. ¿Ya, chicos? No se vayan a olvidar. Muy bien, entonces teniendo en cuenta que ya encontramos esos tres valores que son esenciales para poder resolver este ejercicio, manos a la obra. Recordamos que el seno de un ángulo es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa, profesor, o sea, Y sobre R. Y la tangente, ¿a qué es igual? A Y sobre X. Y listo, vamos a reemplazar rápidamente. Entonces tenemos que N es igual a raíz cuadrada de 29 multiplicado por el seno del ángulo phi. En este caso, pues, Y sobre R. Y vale 5 y R vale raíz cuadrada de 29. Continuamos. Más 2 veces tangente del ángulo. Entonces, eso es Y sobre X. Y vale 5 y X vale menos 2. Continuamos. Raíz de 29 con raíz de 29 se elimina. Me queda solamente 5 acá. Acá, más entre menos, sería menos. 2 con 2 se elimina y solamente te queda el 5. Haciendo un esfuerzo mental, 5 menos 5 es igual a 0. Y listo, Calixto, hemos terminado. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo viste? ¿Es fácil o difícil? Facilísimo, ¿verdad? Recontra sencillo. ¿Ah? Recontra sencillo, no es nada complicado como ustedes han podido ver. Este tema pues se llama ángulos en posición normal. ¿Ya? Ángulos en posición normal. Bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Ya los ejercicios se van poniendo un poquito más complicados. Vamos a verificar el siguiente. Uy, ay, ay, mira acá. Este es un ángulo en posición normal. ¿Por qué? Porque comienza del semieje X positivo, como ustedes están viendo, ¿no? Comienza de este punto. Entonces, a eso se le llama ángulos en posición normal. Está en sentido horario. Lo que yo te voy a preguntar en este caso, ¿no? Sabiendo que la tangente de alfa es igual a 3, calcular el valor de A. Entonces te voy a dar 1 a 2 minutos, a ver si lo haces, ¿ya? 1 a 2 minutos. Comenzamos.
Muy bien, vamos a resolver, estimados alumnos, porque el tiempo nos gana, así que vamos a ponernos manos a la obra. Atentos, ¿ah? Nosotros sabemos que la tangente, ¿no? La tangente de un ángulo es y sobre x, ¿verdad? Sabemos eso. ¿Hasta ahí todo claro, estimados estudiantes? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Verdad? Sí. Ah, ya, muy bien. Fernando ya tiene un resultado. Muy bien. Entonces acá, y sobre x es tangente de alfa. Pero hay que recordar que en este punto de acá, este 4a, perdón, este 4a menos 1 es como si fuese la y este a menos 1 es como si fuese la x. Entonces tendríamos que reemplazar, profe. Claro que sí. Entonces decimos y, que vale 4a menos 1, sobre x, que vale a menos 1, va a ser igual a 3, según el dato que nos están dando, ¿no? Según el dato, va a ser igual a 3. No, perdón, ahí puse a, es igual a 3. ¿Ya? Entonces acá es igual a 3. Ahora, este valor que está en el denominador, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa multiplicando, ¿no? Entonces acá estaría 4a menos 1, va a ser igual a 3 multiplicado por a menos 1. Por propiedad distributiva, el 3 multiplica la letra A y también multiplica a menos 1. Entonces sería 3 por A, 3A, menos 3 por 1, 3. Resolvemos rápidamente, este 3A pasa a restar al 4A, sería solamente A, y este menos 1 pasa con signo positivo al otro lado, tendrías menos 3 más 1. ¿Cuánto es menos 3 más 1? A ver, ¿quién me dice? Menos 2. Muy bien, efectivamente, el resultado sería menos 2. Claro que sí. Y listo, Calixto, hemos terminado la número 6. Pregunta, ¿hasta ahí todo claro? ¿Se entiende esa parte, por favor? Brisa, Margarita, excelente, muy bien. A ver, sí, muy fácil, ¿verdad? Muy fácil, profe. ¿Por qué nos parece fácil? Porque ya hemos entendido, pues. Hemos entendido, ¿no? Obviamente, ¿no? Hemos entendido que se tiene que calcular y todo eso, ¿ya? Por eso nos parece fácil. Si no se hubiese entendido, profe, está difícil, no sé cómo se hace eso, ¿ya? Número 7. Uy, acá sí voy a pedir, pues, que tú, ¿no? Apliques todos tus conocimientos, ¿no? En este caso, yo quiero saber, ¿no? ¿Cuánto es cosecante de 53 menos cotangente de alfa? ¿No? Ahí está el ángulo alfa, que es un ángulo en posición normal. Acá está cosecante de 53, pues nosotros ya lo conocemos, porque eso hemos visto en temas pasados, ¿no? Razones trigonométricas de ángulos notables. Recuerda, ¿no? Esto de acá es algo conocido, ¿ya? Si no lo conoces, construye tu triangulito de 53 y 37 grados, ¿ya? Y bueno, todo lo demás recontra fácil. A ver, inténtalo, por favor. Inténtalo como puedas. A ver, te doy un minuto máximo. 1 a 2 minutos, ¿ya? 1 a 2 minutos. Comenzamos.
Muy bien, vamos a verificar, estimados estudiantes, los resultados que me están dando, ¿no? Por privado. A ver, vamos a verificar entonces cuánto sería el resultado. Atentos, ¿ah? Atentos. Bueno, a ver, ¿qué podríamos hacer, estimados alumnitos? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, en primer lugar, si fijémonos por un momento, estimados estudiantes, fijémonos por un momento en este pequeño triángulo de acá. ¿Ya? Fijémonos por un momento en ese triángulo. Si tú ves que ese triángulo tiene un ángulo de 37 grados, se supone que este otro ángulo vale 53, ¿no? Es un triángulo conocido, es un triángulo notable. ¿Te acuerdas tú qué lado se le opone al ángulo de 37 grados? ¿Cuál es el lado que se le opone, o la medida que se le opone al ángulo de 37 grados? ¿Alguien me podría decir, por favor? A ver, ¿qué Es. medida? 3, muy bien, excelente, ¿no? Pues claro, puede ser un 3K, ¿no? Un 3K puede ser. Podemos colocar 3 también porque al final, como estamos hablando de razones, se va a eliminar la K, ¿no? Entonces, esta medida obviamente vale 3. 3K, hay que ponerle 3K, ¿ya? 3K. Y esto de acá va a ser 4K. ¿Te das cuenta, no? 3K y 4K. Ahora, como esta figura es un cuadrado, al ser esto 4K, esto también vale 4K, esto también valdría 4K, ¿sí o no? La distancia de todo esto sería pues 7K. Esa es la distancia. La distancia siempre es positiva. Ahora, por otro lado está este punto que está acá. Este punto, vamos a colocar, ¿qué coordenadas tendría, no? ¿Cuál sería la abscisa y cuál sería la ordenada? ¿Qué componentes tendría, no? Por ejemplo, ¿no? El eje de las abscisas, ¿qué componente tendría? Si hasta acá es 7x, pero está en el semieje x negativo. Si todo esto vale 7k, por lo tanto esto sería el negativo, ¿no? Menos 7k. ¿Me dejo entender? ¿Por qué coloca menos, profesor? Porque está a la izquierda del eje x. ¿Me dejo entender hasta ahí todo claro? Muy bien, Patrick, muy bien. Muy bien, negativo, efectivamente, ¿no? Sería menos 7K. Y al otro lado, estimados estudiantes, pues, en la ordenada, estaría pues la altura, ¿no? En este caso, pues la altura de esto de acá, ¿no? Sería 4K. O sea, esto de acá sería... Esto sí es positivo, ¿no? Porque está en el semieje Y positivo, como ustedes pueden ver. Y ya encontré esos dos componentes, como ustedes están viendo, y listo para poder reemplazarlo. Claro que sí, profesor. Esto de acá sería X y esto acá sería Y. Y listo. Profesor, ¿y cuánto es cosecante 53? Bueno, recordamos un poquito, ¿no? Si tú tenías acá el ángulo 37 y 53 grados, acá estaba 53 y acá estaba 37, ¿no? A este era 3, acá era 4 y acá era 5. Entonces, cosecante de 53 era hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea, en este caso sería 5 cuartos, ¿verdad? 5 cuartos. Entonces, esto de acá es lo que equivale a cosecante de 53. ¿Ya? Y cotangente de alfa, como alfa es un ángulo en posición normal, cotangente vendría a ser igual a ¿qué cosa? A X sobre Y. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Recordamos, ¿no? X sobre Y. Listo. Reemplazamos los datos rápidamente. L va a ser igual a cosecante 53, que vale 5 cuartos, menos cotangente de alfa. X sobre Y, profesor. X vale menos 7K. Menos 7K. Sobre Y sería 4K. Listo, ¿no? Sabemos nosotros, estimados alumnitos, sabemos que la letra K y la letra K se simplifica y tendríamos 5 cuartos menos 7 cuartos. ¿Ya? Entonces acá seguimos resolviendo. Bajamos 5 cuartos. Menos por menos. ¿Cuánto es menos por menos? Más. ¿Sí o no? Menos por menos es más. Colocamos ahí más. Y bajamos el 7 cuartos. Listo, Calixto. Vamos a ver cuánto sale. 5 cuartos más 7 cuartos. Como esto de acá son dos fracciones homogéneas. ¿Por qué homogéneas? Porque tienen el mismo denominador. A eso de ahí se le llaman fracciones homogéneas. Y cuando se suman dos fracciones homogéneas, el denominador se copia igual, que es 4, y los numeradores se suman. 5 más 7, hacemos un esfuerzo mental, vale 12. Y al final, 12 entre 4 vale 3. Ese es el resultado final. 12 entre 4, que vale 3.
Y listo, que listo. Hemos terminado. Fácil, ¿verdad? No es nada complicado. Más fácil que la tabla del 1, como ustedes pueden ver. Recontra sencillo, ¿no? Así que vamos por más ejercicios, ¿ya? Pregunta, ¿está ahí todo claro? Por favor, me confirma. ¿Se está entendiendo hasta aquí, chicos? A ver, ¿se está entendiendo? Yo estoy seguro que sí, ¿eh? Está recontra sencillo, más fácil que la tabla del 1. Todo claro, muy bien, gracias por confirmar. Vamos a continuar con otro ejercicio. A ver, este de acá, mira. Este ejercicio de acá. Bueno, en este caso hay dos ángulos en posición normal. Alfa es un ángulo en posición normal y beta es otro ángulo en posición normal. Entonces, obviamente, acá va a haber, vamos a ponerle X y Y, pero como no podemos ponerle pues X y Y acá, y abajo también X y Y, ¿no? Entonces, podemos colocar acá X sub 0, Y sub 0, ¿no? Y acá podemos colocar pues X1 y acá Y1, ¿no? Para establecer la diferencia, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces, en esta parte de acá vamos a colocar, ¿no? Para alfa y por acá para beta, ¿ya? Para beta. Entonces, para cada uno de los ángulos, tú vas a identificar quién es X, quién es Y y quién es R sub 0, ¿ya? Y para el otro lado, para beta, también vas a identificar quién es X1, ¿no? Quién es Y1 y quién es R1. ¿Ya, chicos? Entonces, identifícalo. Te voy a dar un minuto para que lo hagas y lo resuelvas porque también está recontra sencillo. Entonces, comenzamos, ¿ya? A la 1, a las 2 y a las 3 te doy un minutito nada más. Creo que hay tiempo, ¿sí? No, creo que no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo. Lo hacemos todos juntos, ¿ya, chicos? Lo hacemos todos juntos. Atentos, ¿ya? Acá en la primera parte, para el ángulo alfa, en posición normal, el valor de x sub 0 vendría a ser igual a menos 12. Colocamos acá menos 12. El valor de y sub 0 vendría a ser igual a 5. Colocamos ahí el 5. ¿Quién vendría a ser, en este caso, el radio de respecto a esto? Tendríamos que aplicar, ¿no? La relación pitagórica, lo que sería, pues, r sub 0 elevado al cuadrado va a ser igual a menos 12 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado, ¿no? Sería r sub 0 al cuadrado, sería 144 más 25, que la suma sale 169, y al final, sacando la raíz cuadrada de 169, r vale 13. ¿Está bien? Entonces ya tenemos r sub 0 que vale 13. Ya tenemos ese primer valor. Con respecto al ángulo beta, que es otro ángulo en posición normal, como ustedes pueden ver, entonces x1 vendría a ser igual a menos 3. Y1 vendría a ser igual a menos 4. Y el valor de R1 también vamos a calcularlo utilizando la relación pitagórica. Entonces acá tendríamos esto al cuadrado, que es igual a menos 3 elevado al cuadrado, más menos 4 elevado al cuadrado. Seguimos resolviendo. Acá vendría a ser igual a 9, acá vendría a ser igual a 16. Sabemos que la suma de estos dos valores es igual a 25, ¿no? Finalmente, entonces, tenemos que R1 va a ser igual a raíz cuadrada de 25, o sea, vendría a ser igual a 5, ¿verdad? Acá tendríamos que esto vale 5. Y listo, ¿no? Ya encontramos los valores para cada uno de los ángulos, como ustedes pueden ver, y estamos listos para poder reemplazar en este ejercicio, ¿no? Donde te dice que m es igual a cosecante de alfa. Respecto a cosecante, tú sabes pues que es hipotenusa sobre cateto opuesto. En este caso la hipotenusa vale R sub 0, ¿no? R sub 0 sería, ¿no? R sub 0 sobre cateto opuesto, o sea, sobre Y sub 0. ¿Ya? Recordamos un poquito. Más coseno de beta. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, en este caso sería pues X1, en este caso estamos hablando del ángulo beta, sobre hipotenusa. Y la hipotenusa es, en este caso vale 5, ¿no? Vamos a colocar pues R1, ¿no? Después vamos a colocar los datos. Resolvemos rápidamente. Esto vale 13. Y sub 0, obviamente vale 5. Más X1 vale menos 3. ¿No? Y R1 vale 5. Listo, vamos a ver cuánto sale, chicos. 13 quintos, más por menos, ¿no? Más por menos, menos. Y acá sería 3 quintos. Al final tendríamos, pues, como son fracciones homogéneas, se están restando, los denominadores se van a restar, ¿no? Sería 13 menos 3. Hacemos un esfuerzo mental, sería 10 sobre 5. Y 10 entre 5, 2, ¿verdad? Y listo. Hemos terminado ese ejercicio, estimados estudiantes, ¿no?
Recontra fácil, no es nada complicado como ustedes están viendo, más fácil que la tabla del 1. ¿Está bien? Muy bien, a todos les ha salido 2. Excelente, muy bien. Yair, excelente. Haroldo, claro que sí. Felizmente, ¿no? Muy bien, ¿ah? Están respondiendo muy bien, estimados alumnitos. Están respondiendo muy bien. Creo que nos alcanza tiempo para poder resolver un ejercicio más, ¿no? Nos alcanza tiempo para poder resolver un ejercicio más. ¿Ya, chicos? Creo que sí. Un ejercicio más. 1, 2 y 3. A ver este de acá, mira. Es recontra parecido al ejercicio anterior, a ver. Recontra parecido al ejercicio anterior, a ver, chicos. ¿Cómo sería? A ver, vamos a ver, bueno, de igual manera, ¿no? Para el ángulo, o sea, vamos a colocar, ¿no? Para el ángulo teta y abajo para el ángulo beta. ¿Ya? Vamos a encontrar los valores, ¿no? En este caso vamos a colocar, pues, que este es x sub 0 y y sub 0, ¿no? X sub 0 vendría a ser igual a menos 24, y sub 0 vendría a ser igual a 7, y tendríamos que encontrar el valor del radio vector sub 0, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, estimados alumnos? Sería 25 al ojo, ¿no? A ver, 25 al ojo, ¿sí? Si quieres, compruébalo con la relación pitagórica, pero ustedes recordarán la clase anterior, nosotros hemos visto un triángulo rectángulo donde había lados, ¿no? 7, 24 y 25, ¿te acuerdas? Eso de ahí es notable también, ¿no? Entonces te va a salir lo mismo, 25. Y en este caso, pues, para el ángulo beta, también vamos a colocar x1, que en este caso va a ser menos 4, y1, no, o sea, el y1 vendría a ser igual a menos 3, entonces tenemos que calcular R1, ¿no? Que en este caso sería 5, ¿te das cuenta, no? Ahí está, ¿no? Al ojo nada más, ¿no? 16 más 9, 25, raíz cuadrada de 25, 5. Pregunta, ¿está ahí todo claro? ¿Se entiende la idea? A ver, chicos. Recuerden siempre que los radios van a ser siempre positivos, nunca va a ser negativo, ¿ya? Porque son distancias. ¿Ya? Entonces ya tenemos los valores y simplemente vamos a reemplazar nada más. Vamos a reemplazar. Recordamos pues que el coseno pues es cateto adyacente sobre hipotenusa, en este caso sería x sobre r, ¿verdad? Entonces acá sería m, va a ser igual a x, pero en este caso, como está hablando del ángulo teta, entonces x sub 0 sería, ¿no? 5 multiplicado por menos 24 sobre r, en este caso, ¿no? R sería 25. ¿Está bien? X sobre R. Menos coseno del ángulo beta. Acá está el ángulo beta. Coseno también sería X sobre R. Entonces, menos 4 sobre R, en este caso, pues sería 5. ¿No, chicos? Listo, vamos a ver cuánto nos sale, estimados alumnitos. Vamos a ver cuánto nos sale. Acá sería, pues, quinta de 5, 1. Quinta de 25, 5. Bajamos, serían menos 24 quintos. Acá, menos por menos, sería más, ¿no? Y bajamos el 4 quintos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, son dos fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Y lo que vamos a hacer ahora es resolver la parte de arriba, ¿no? Menos 24 más 4. Como son signos diferentes, se restan y se coloca el signo del mayor. Me saldría en este caso menos 20 sobre 5. Finalmente, 20 entre 5 sería pues 4, ¿no? Pues la respuesta sería menos 4. Pregunta, ¿está ahí todo claro? ¿Sí? La respuesta sería en este caso menos 4. ¿Ya, chicos? Ese sería nuestro resultado que tendríamos a continuación. Muy bien, chicos. Excelente. Aquí damos por culminado nuestra clase del día de hoy de los ángulos en posición normal. Espero pues que hayan comprendido el tema. Ha sido demasiado fácil. He visto que la mayoría ha participado. Felicidades por eso. Y nos encontramos la próxima clase con más ejercicios divertidos de trigonometría. Un abrazo y nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Cuídese, profe.